Vamos a mirar acá cuáles son las devoluciones improcedentes, es decir, esto es después de que ya nos llegó a nosotros la devolución del saldo a favor o la resolución. En la devolución improcedente, ¿qué pueden haber? Pueden haber una sanción por la devolución improcedente, que ya la vamos a ver, una sanción por documentos falsos o sanciones penales, que es bastante delicado y vamos a verlas. Bueno, entonces, la devolución improcedente está. Corrección por parte, cuando hay una devolución improcedente, la administración tributaria hace una revisión y hace una corrección que puede ser por parte de la DIAN o una corrección voluntaria por parte del contribuyente. Normalmente, si el contribuyente la identifica que después de que le devolvieron el saldo a favor debía corregir, puede hacerlo voluntariamente o simplemente la administración tributaria le hace una invitación. Vea, lo invito a que corrija y acepte esta corrección y me devuelva ese valor que le devolví de más. Y si el contribuyente se niega, pues ellos mismos la van a hacer. Eso ahí hay que estar bien asesorado y para poderse defender y saber qué se acepta o qué no se acepta. Y esto es posterior a la devolución o compensación, ¿cierto? Una devolución improcedente siempre va a ser posterior a la devolución o compensación. Es cuando ya yo tengo los recursos y me hacen una investigación dentro de los 3 años que tiene la administración tributaria para realizar. La devolución improcedente, ¿por qué se puede dar? Porque la devolución o compensación no constituye, es porque no constituye un reconocimiento definitivo a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque así nos hayan devuelto el dinero, tienen 3 años para hacer la revisión, ¿cierto? Por eso es que no pueden hacer considerar que es una devolución improcedente en la investigación. Cuando hay una liquidación oficial de la DIAN, puede rechazar o modificar el saldo a favor objeto de la devolución o compensación, ¿cierto? Si ellos nos dicen, les voy a cambiar ese saldo a favor porque no tenían derecho a eso, se debe reintegrar esas sumas devueltas y o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios y las sanciones. Bueno, ¿cómo opera? Uno, si yo acepto la corrección de esa declaración, ¿cierto? Debo aplicar el 10% del valor devuelto compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente, es decir, aceptamos. Ese 10% cuando aplica es el 10% del mayor valor eh, girado, ¿cierto? Vamos a hacer que me devolvieron 1000 y realmente son 900, pues esos 100 deberé pagar el 10%. El 10% de la devolución improcedente, pero también hay que pagar el 10% por la corrección de la declaración. ¿Listo? Y dos, se aplicará el 20% cuando el valor devuelto compensado en exceso es cuando la administración tributaria es directamente la que lo modifica. El contribuyente dice yo no lo modifico y son ellos directamente los que modifican. Habrá que pagar el 20% de la sanción por devolución improcedente más el 20% de la corrección de la declaración. ¿Listo? ¿Cuándo son las sanciones por documentos falsos? Entonces, cuando son utilizados documentos mediante fraude que se obtenga para devolución o compensación, ¿qué debemos hacer? Pues debemos devolver ese saldo a favor más una sanción equivalente al 100% del monto devuelto, es decir, el 200% de lo que nos devolvieron, más los intereses. Perdón. Adicionalmente a devolver los dineros, si se identifica que el contador o revisor fiscal, así como el representante legal que firmaron esa devolución y esa declaración, donde se liquide o se compensen saldos improcedentes, son solidarios voluntariamente, ¿cierto? Son responsables solidarios de las sanciones y los intereses a que haya lugar, ¿cierto? Y también puede ser que así no las firmaron, conocieron esa situación y no expresaron la salvedad. Entonces son solidarios tanto el contador o revisor fiscal como el representante legal por estos documentos falsos. Bueno, continuamos con defraudación o evasión tributaria. Entonces, ¿cuáles son esas conductas típicas? Pues el que no declare, ¿cierto? No se declare. Es decir, que puede pasar que en una devolución del saldo a favor, uno dice, pues yo sí declaré, pero puede no haber declarado todo lo que debía. O también en ese proceso puede ser que yo tome unas retenciones, unos certificados
y la persona o mi proveedor o mi cliente no las pagó. Entonces ahí se hace toda esa revisión, lo hace la administración. Ellos cotejan y hacen cruces y a veces hacen visitas no solo al contribuyente, sino también a los terceros que reportó. El que en una declaración tributaria, primero, omite ingresos, ¿cierto? Ya identificó que omitió ingresos. Dos, incluya costos o gastos inexistentes, también ya lo identificó. O tres, reclame créditos fiscales, retenciones o anticipos improcedentes, ¿cierto? Sin tener derecho a los mismos. Eso se considera una defraudación. ¿Qué pasa cuando se identifica esta defraudación? Dependiendo de la defraudación o evasión tributaria, está tipificada en el Código Penal y también por la Administración Tributaria, y es que dependiendo el monto, puede ser eh, excarcerable o tiene pena privativa de la libertad, ¿cierto? Entonces, tiene que ser por un valor igual o superior a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Cuántos son 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes? Para el 2025, 142 millones de pesos. ¿Listo? Si es superior a eso, se considera una defraudación. ¿Y cuál es la pena privativa de la libertad? Entonces, cuando son de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 2.500 salarios mínimos legales vigentes, es decir, entre 142 millones de pesos y 3.558 millones, son de 36 a 60 meses privativos de la libertad. Cuando son de 2.500 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en pesos hoy son 3.558 millones de pesos a 7.117 millones de pesos, va de 48 a 80 meses de cárcel. Cuando son superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 7.117 millones, va de 54 a 90 meses. ¿Mm? Eso es privativo. Ahora, ¿cómo se aplica? Si es la primera vez que el contribuyente comete esa defraudación fiscal, pues simplemente paga y se extingue la acción penal, ¿cierto? Si es la segunda vez que comete la misma infracción, vuelve y paga y extingue la acción penal. Pero a partir de la tercera vez, tiene que pagar e igual tiene pena de prisión. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todos estos temas. Eh, hay que, como digamos que como consejo, uno le dice a los contribuyentes, tenemos muchas oportunidades de hacer una buena planeación tributaria, de hacer una eficiencia en pago de impuestos, más nunca tener que hacer cosas que consideren son indebidas y que puedan acarrear no solo la cantidad de impuestos a pagar, ¿cierto? Sino que también ahora está la parte penal. Entonces, hay que hacer una buena planeación, hay que hacer todo esto para utilizar todos los mecanismos que nos pone a disposición la norma fiscal y no hacer cosas que puedan incurrir en penas, en dineros, exceso de sanciones y aparte de eso, ahora la parte penal para contador, revisor fiscal y representante legal. ¿Listo?